¿Qué tal, grupo? Continuando con esta introducción al order flow, en esta segunda parte vamos a tratar el tema de las velas japonesas y las velas clúster, ¿no? Este es un tema, me parece importante en la introducción porque vamos a poder ver básicamente la diferencia que existe entre, si se puede llamar así, un sistema versus otro sistema, ¿no? Yo considero que, si bien es cierto, las velas japonesas nos dan cierta información, ¿no? Si trabajamos en función a la acción del precio, me parece que en el mercado en el que estamos, en el mercado de las criptomonedas y XBT, necesitamos más información, ¿no? Más información que nos pueda aproximarnos por lo menos a los target o a los profit, ¿no? O a la salida, ¿no? Es por eso que lo he considerado acá y lo vamos a desarrollar. Vamos a empezar primero con las velas japonesas. Creo que todos la conocemos, pero le voy a hacer un énfasis para de ahí poder compararlo, ¿no? Con las velas cluster, ¿sí? Así que empezamos. Las velas japonesas, básicamente, y todos creo que las conocemos, ¿no? Se distinguen porque tienen dos colores, ¿no? El rojo y el verde, ¿no? Y dentro de estas velas podemos ver lo que se llama el cuerpo de la vela, ¿no? Que en sí es los niveles de precio en donde se ha movido el activo, ¿no? En este caso de color verde, podemos notar también que tiene las mechas o sombras, que son las zonas máximas y mínimas, hasta dónde ha descendido y hasta dónde ha llegado el precio, ¿no? En un ascenso, ¿no? También acá vemos el nivel en donde cerró la vela y en caso que si la vela fuera roja o bajista, ¿no? En donde cerró en la parte inferior, ¿no? Esa es toda la información que nos da la vela japonesa, ¿no? En sí eh, nos da si es una vela alcista o bajista, ¿no? Básicamente por el color. Eh, y las, la apertura, el cierre, ¿no? Y las sombras o mechas, ¿no? Que son los puntos máximos o mínimos, ¿no? Acá les he puesto una pequeña bibliografía en donde indico más o menos cómo se inició para aquellos que no lo sepan quizás, ¿no? Toda esta información de alguna forma está en internet, ¿no? Eh, Básicamente, estas son las velas japonesas, ¿no? Vamos a seguir avanzando, vamos a desarrollar de qué forma o cómo se utilizan las velas japonesas, ¿no? Básicamente las velas japonesas en sí, en conjunto, nos dan una información, ¿no? En función a las formas o figuras chartistas que éstas pueden adquirir en el desarrollo de un trade, ¿no? Eh, Creo que la mayoría de nosotros conoce estas figuras chartistas, ¿no? Que de alguna forma, desde el punto de vista de la acción del precio, ¿no? O el análisis técnico, me parece, eh, intenta de alguna forma anticiparse al futuro, ¿no? O sea, hacer una proyección en base a ciertos patrones que eh, deberían, ¿no? De alguna forma nuevamente volver a suceder, ¿no? Acá he indicado algunos cuantos que son los más conocidos, ¿no? Y lo que básicamente eh, se usa como referencia cuando se trabaja con el análisis técnico o también con la acción del precio, ¿no? El más conocido, pues el primero, el hombro cabeza hombro, ¿no? Que es una figura chartista, está formado por velas japonesas, una serie de velas japonesas, en donde aparentemente estos son los hombros y este es la cabeza, ¿no? Y básicamente nos dice que si nosotros encontramos este patrón en un trade, ¿no? Es muy probable que suceda o continúe como está señalado acá, ¿no? Este es un hombro, cabeza, hombro invertido también, ¿no?
También otra figura chartista muy conocida en la secuencia de las velas japonesas es el doble suelo y el doble techo, ¿no? Todos creo que hemos escuchado en muchos análisis hablar de esta figura muy conocida, ¿no? Y otra que he colocado acá es también conocida, ¿no? El diamante o rombo, en donde se indica que si el precio en algún momento lo tiene que romper, ¿no? Y también el muy famoso triángulo, ¿no? El triángulo en donde el precio se mueve y llega a una zona de agotamiento y debería romper al alza o a la baja, ¿no? Y decirles, ¿no? Decirles que estas figuras chartistas que se utilizan en el análisis técnico, eh, de alguna forma, en el mercado en el que estamos nosotros, en el mercado de la criptomoneda de XBT, muchas veces son manipulados, ¿sí? Por el dinero inteligente, por la mano profesional, por los operadores grandes. En este caso, desde mi perspectiva, hay un solo operador grande en XBT que maneja el mercado, ¿no? Y yo debo suponer que esta gente, ¿no? O estos especuladores profesionales utilizan programas de alta frecuencia, ¿no? Muy sofisticados, que en función a sus órdenes o sus mods logran construir estas figuras chartistas, ¿no? Es por eso que estas figuras chartistas quedan totalmente descartadas cuando trabajamos con volúmenes, en el caso de order flow, ¿no? En el caso de order flow no consideramos estas figuras chartistas desde la perspectiva del precio, ¿sí? Es muy peligroso, muy arriesgado seguir estos patrones, ¿de acuerdo? A medida que vamos a avanzar, vamos a sustentar por qué no consideramos esto, ¿no? Por el momento ustedes utilizan su análisis técnico y bueno, de alguna forma Order Flow le va a complementar, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión, en Order Flow no utilizamos estas figuras chartistas que se forman con las velas japonesas, ¿de acuerdo? Nosotros hacemos un análisis más profundo, ¿sí? Donde examinamos de manera minuciosa el volumen, los volúmenes, ¿no? Que ingresan y salen a través del flujo de orden, ¿no? De flujo de orden. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hace unos 20, 30 años quizás era impensable que los traders retail pequeños tuviéramos acceso a la información del volumen, ¿no? Esa información era una información muy privilegiada. Y me imagino que al no tener esa información, los retail, haya nacido la necesidad de crear estos patrones o figuras chartistas, ¿no? Para de alguna forma tener una idea hacia dónde podría moverse el precio en el futuro, ¿sí? Antiguamente los grandes inversores, los bancos, los fondos Eche, ¿no? Eran los que manejaban pues, el tema del volumen, era una información muy privilegiada, ¿no? Y desde mi perspectiva yo creo que en ese entonces muy manipulada, ¿no? Asequible solamente a aquellos que quizás podían pagarla, ¿no? Ahora el mercado se ha democratizado, ¿no? Tenemos esa ventaja de contar con el volumen en tiempo real, con herramientas modernas, como es el caso del flujo de órdenes o el order flow, y tenemos que aprovecharlas para hacer nuestras estimaciones en este mercado de las criptomonedas que es muy manipulado, ¿no? O sea, probablemente en otros mercados regulados, las figuras chartistas hasta cierto punto se podrían utilizar, ¿no? Pero en el mercado de XBT está totalmente descartado, ¿sí? No considero utilizarlas. Respeto a la gente que las utiliza hasta ahora, pero desde mi perspectiva no, ¿ok? Básicamente las velas japonesas solamente nos muestran lo que está acá en esta secuencia, ¿no? Y mediante el color nos indican si es una vela bajista o alcista, ¿no? Si queremos ver en el interior de la vela la información, no vamos a poder ver nada, ¿de acuerdo? Eso básicamente es lo que viene a ser las velas japonesas, ¿no? Ahora pasemos a la siguiente diapositiva y veamos acá un ejemplo que lo he sacado el día 25 de noviembre de 2018, ¿no? El time frame es 4 horas, ¿de acuerdo? Acá XBT
viene de un descenso, ¿ok? Y llega a una zona en donde mediante esta figura chartista de doble suelo nos indica un cambio de tendencia, ¿sí? Desde el punto de vista del análisis técnico, desde el punto de vista de la acción del precio, se podría considerar válido, ¿no? Y es probable que en ese trade muchos retails o operadores pequeños hayan considerado esa figura y se hayan lanzado en largo, en un cambio de tendencia, ¿no? Cosa que no sucedió, porque realmente lo que sucedió fue que era básicamente esa especie de doble suelo se tocó con una zona de absorción, ¿no? En donde toda esa demanda flotante fue absorbida para continuar con el descenso, ¿sí? De ahí lo muy peligroso de confiar en estas figuras chartistas cuando ya tenemos la posibilidad de utilizar las herramientas de order flow, ¿de acuerdo? Sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, acá ya entramos de lleno, ¿sí? A un tema importante, que son la información que vamos a ver en las velas cluster de order flow, ¿de acuerdo? Básicamente las velas de velas cluster tenemos la misma denotación en dos colores, ¿no? Rojo y verde, pero acá hay una diferencia, ¿no? Que es que al menos en la plataforma del Tensor, y me imagino que en otras plataformas también, el color verde y el color rojo tienen una gradualidad, o sea, gradúan de un rojo intenso a un rojo pálido y hasta un blanco, y de un verde intenso hasta un verde pálido y un color blanco, ¿no? Entonces, esa gradualidad en los colores, ¿no? Nos va a ayudar a identificar en qué niveles de precio los clúster o casillas en donde se ha negociado determinada cantidad de contratos, saber si en ese nivel de precio ese clúster nos da un delta negativo o positivo. Pero más allá de eso, nos va a mostrar si ese delta es muy fuerte, ¿no? O muy débil, ¿sí? Eso es básicamente lo que nos va a determinar, ¿no? Por ejemplo, acá en el ejemplo que les he colocado, estas velas clúster están en una temporalidad, en un time frame de 4 horas, ¿sí? Eso fue el 11 de junio de 2019, ¿sí? Y aquí nosotros podemos notar que cada clúster, ¿no? Nos muestra, en este caso, está denotado por la vela clúster por el sistema de deltas, ¿ya? Eso lo vamos a continuación a examinar bien, pero por el momento te doy ese alcance, ¿no? Y acá podemos ver que cada clúster nos muestra de forma horizontal el valor, ¿no? Del delta numérico y con un color en cada nivel de precio, ¿no? O sea, aquí teníamos un delta de menos 654. Recuerda que el delta es la diferencia entre las órdenes de compra menos las órdenes de venta, ¿no? O sea, un ejemplo, es decir, si yo tengo 10 contratos comprados, ¿no? Y 9 contratos vendidos, la diferencia sería el delta, que en este caso sería positivo. 10 menos 9, 1, ¿no? Pero si yo tuviese 8 contratos comprados y 10 contratos vendidos, la diferencia entre las compras y la venta sería menos 2, ¿no? Ese sería un delta negativo, ¿de acuerdo? Entonces acá, los delta en esta vela todos son negativos, ¿no? Y nosotros notamos aquí los colores, como hay algunos clústeres que son más pálidos, otros son un poco rosa, no tan intensos, ¿no? Y hasta que llega un clúster de color blanco, ¿no? De acuerdo, entonces aquí nosotros podemos notar que mientras el color, como les acabo de mencionar hace un momento, es más oscuro como acá, el delta, ¿sí? El delta tiene un valor más grande, ¿no? ¿Sí? Más grande y nos indica un desequilibrio a favor de la oferta, ¿de acuerdo? Mientras más oscuro, o sea, han habido más contratos vendidos que comprados, ¿de acuerdo? Mientras que un color de color pálido nos va a dar la información que el delta en ese nivel de precio
existe, si bien es cierto, un desequilibrio a favor de la oferta, ese desequilibrio es de alguna forma no muy notorio, ¿no? O sea, supongamos, ¿no? Que en este clúster que hubieran habido 10 contratos comprados menos 50 contratos vendidos, ¿no? Entonces la diferencia es notoria, ¿no? 10 menos 50 menos 40, ¿no? Por eso el color es muy intenso. En cambio acá podría ser que hayan solamente 10 contratos comprados menos 9 contratos vendidos. Entonces la diferencia menos uno hace que el color sea tenue y por lo tanto el desbalance o el desequilibrio entre la oferta y la demanda es muy débil, ¿de acuerdo? Acá en el blanco de alguna forma es negativo y nos indica que hay un desequilibrio, pues probablemente se hayan negociado 100 contratos comprados y no sé, 165 contratos vendidos. Entonces el delta realmente es muy débil, ¿no? Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí eh, les voy a mostrar las dos formas como en el tensor se representan las velas clúster, ¿no? Al lado izquierdo está la forma clásica, en donde en cada nivel de precio se consigna dos clústeres, ¿no? Uno de color rojo, uno de color verde, de forma horizontal. Y estos clústeres en ese nivel de precio nos dan la información de cuántos contratos comprados en total y cuántos contratos vendidos, ¿no? En este caso, en este ejemplo, en el 11 del 6 del 2019, en el time frame de 4 horas, el precio, en el nivel de precio de los 7.868.5, en estos clústeres hubo 5.8K de contratos vendidos menos 6.4K de contratos comprados, ¿no? Entonces acá, en este nivel de precio, la demanda tiene se podría decir, si lo restamos, un delta positivo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta es una representación, la clásica, al menos en el tensor, en donde nosotros podemos ver la información adentro de la vela, ¿no? En cada nivel de precio, con su respectivo datos, ¿no? De oferta y demanda mediante los colores, ¿no? Ahora, esta forma al lado derecho es la otra forma como la podemos representar, en donde ya no utilizamos en cada nivel de precio visualmente cuántos contratos comprados y vendidos, sino que de frente ya la diferencia está acá, que vendría a ser el delta, y si es positivo es de color verde y si es negativo es de color rojo, ¿no? En este caso podemos ver que es la misma gráfica, ¿sí? Simplemente que aquí nos muestra la diferencia en este nivel de precio en los 7.868.5 con un delta de 584, ¿no? Nótese que a pesar de que el delta es positivo, el color del clúster nos va a indicar si en ese clúster hay un fuerte desequilibrio a favor, en este caso, de la demanda, ¿no? En este caso, el verde no es muy intenso, ¿no? En ese nivel de precio. Por lo tanto, podríamos entender que hay un leve desequilibrio a favor de la demanda o de los compradores, ¿de acuerdo? Algo muy importante acá, ¿no? Ya sea que tú utilices este sistema o otro sistema, ¿no? Ahora, de ahí vamos a explicar en qué momentos es importante utilizar cada sistema, ¿no? Se pueden alternar, ¿de acuerdo? Acá hay algo importante que quiero hacer de notar, ¿no? Y es esta línea negrita que está acá, ¿no? Que viene a ser nos indicaría en qué nivel de precio en esa vela han habido más contratos negociados en total, ¿ok? No tiene que ver nada con el delta, en qué valor numérico es, no tiene que ver, como el caso de acá, cuántos contratos comprados y vendidos, no. Esa línea negra, que es una función en el tensor, nos va a indicar en qué nivel de precio en esa vela han habido o han convergido más contratos negociados, ¿sí? En este caso, a pesar de que el verde de ese clúster no es muy intenso, en comparación con el resto de clúster, nos indica que en este nivel de precio, en este clúster ha habido más contratos negociados, o sea,
más contratos comprados y más contratos vendidos, ¿de acuerdo? En esta vela, ¿sí? Igual acá, que es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, esta línea de color negrita, que es una función del tensor, nos va a indicar en qué nivel de precio hubo más contratos comprados y vendidos en esa vela, ¿de acuerdo? O también, ¿no? Lo podemos llamar cuántos contratos cruzados por el as y el bid, ¿no? Eso del as y el bid lo vamos a tratar con más detenimiento en la tercera parte de la introducción al order flow. Y bueno, sigamos porque está interesante el tema, ¿no? Y creo que esta parte está bien entendida, ¿no? Tenemos la primera forma de representar las velas clúster, ¿no? De la forma clásica, donde podemos apreciar en cada nivel de precio cuántos contratos comprados y cuántos contratos vendidos. Y la forma en donde solamente vamos a poder ver ya el resultado de ese nivel de precio de esos dos clústeres, ¿no? Que vendría a ser la diferencia entre la oferta, perdón, la demanda y la oferta, ¿no? Ok, entonces sigamos. Bueno, acá en la información que nos va a dar las velas japonesas, básicamente tenemos, podríamos identificar ciertos patrones, ¿sí? Ciertos patrones que nos pueden ayudar a estimar más o menos hacia dónde se va a dirigir el precio, ¿de acuerdo? Estos patrones depende de cómo tú operes, ¿no? Si tú eres un scalping, si eres un intradía, si eres no sé, un hold, ¿no? ¿No? Depende de cómo tú, a largo plazo, ¿no? Cómo tú operas, ¿no? Básicamente son estos tres, ¿no? Que se han consignado acá, ¿no? Que es, en este caso, el patrón de una vela, ¿no? En donde vamos a examinar la información que entra en la vela, los clústeres, en los patrones, en los nodos de mayor volumen. Esa vela negrita que vimos con anterioridad nos indica el nivel de precio en donde hubo más contratos negociados, ¿no? Que también lo podemos llamar un nodo de mayor volumen en donde convergen la mayor cantidad de volumen o de contratos cruzados por el lazo y por el bit, ¿de acuerdo? En esa vela, ¿sí? Y la tercera sería el patrón en la secuencia de velas, ¿no? O sea, en una secuencia de velas encontrar a veces determinados patrones que nos pueden ayudar a determinar hacia dónde se va la tendencia. Ojo, por favor, ¿sí? Estos patrones se tienen que utilizar en función del contexto, ¿sí? No significa que un patrón que funcionó en un tramo lateralizado te va a funcionar en una tendencia, ¿de acuerdo? O sea, hay que tener mucho cuidado con la práctica, vamos a saber discernir en qué momento lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Acá en el ejemplo está en la temporalidad de una hora, ¿sí? Esto fue tomado el 16 del 6 del 2019, ¿no? Acá está la fecha y el nivel de precio como referencia son los 9.161.4, ¿no? Y aquí he señalado, en este caso el ejemplo es a través de los clústeres con delta, ¿no? En donde podemos ver, ¿no? Cómo la presión vendedora, a medida que el valor numérico aumenta, ¿no? El precio desciende, ¿sí? Y también notar cómo los colores de los clústeres, en este caso de la oferta que vendría a ser de color rojo, van ascendiendo, ¿no? Se van volviendo más oscuros. Y a medida que se vuelve más oscuro, nos indica que hay un desequilibrio fuerte a favor de la oferta, de los vendedores, ¿de acuerdo? Es por eso que el precio en ese caso ascendió, ¿no? Podemos notar acá cómo el rosado pasa al casi rosado pálido, luego pasa un rosado un poco más intenso, luego el siguiente clúster en el siguiente nivel de precio se vuelve más intenso, hay un descanso y nuevamente un color más intenso, ¿no? Ya al final, ya en esta zona, en esta mecha, esta sombra, ¿no? Ya hay un agotamiento y el precio se regresa, ¿no? Eso de forma visual podemos notarlo, ¿no? Cuando utilizamos la vela cluster, como los delta van aumentando y hacen una tendencia en esa vela, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vemos lo inverso, ¿no? Acá hay muy poco desequilibrio a favor de la demanda en este clúster, en este nivel de precio, y vemos cómo va aumentando los valores numéricos
hasta conseguir que el precio ascienda, ¿no? Y también el color se va intensificando, llega a esta zona de agotamiento y continúa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese es un patrón que podemos observar con los delta de los clústeres de las velas, ¿de acuerdo? Eso nos puede ayudar, si hacemos un scalping dentro de una vela, identificar si el precio va a ascender o va a bajar, ¿sí? Eso es cuestión ya de practicarlo en el tensor, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Este es un ejemplo que he consignado de una sola vela, ¿sí? De una sola vela, en el patrón de una vela, ¿de acuerdo? Esto fue tomado el 16 del 6 del 2019 y en el precio de los 9.085,20, ¿no? Es básicamente lo mismo que el anterior, sino que estoy haciendo un hincapié en notar cómo los valores numéricos, y siendo todos de color casi rojo, van aumentando y de esta forma aumenta la presión vendedora, ¿no? De la oferta. Y también los colores, mira cómo se intensifican, ¿no? Date cuenta que los colores negativos, en este caso, por ejemplo, hay un clúster de color blanco, pero hay un signo negativo, lo que nos indica que hay un leve desequilibrio a favor de la oferta de los vendedores, ¿no? Esto significa que este clúster, en este nivel de precio, no hay mucha fuerza vendedora, pero de ahí se intensifica, ¿no? Se intensifica, menos 229, luego pierde un poco de fuerza y nuevamente se intensifica para hacer que el precio descienda totalmente, ¿de acuerdo? Eso es la vela clúster utilizando los delta, ¿no? Los delta. Este frame fue en una hora, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos. Acá tenemos un patrón que me parece muy interesante, ¿no? En el patrón de una vela. Y también se puede utilizar en una secuencia de velas. ¿De acuerdo? Nótese acá en la imagen que yo he colocado el 23 del 6 del 2019, ¿sí? En donde en un frame de 15 minutos, en un time frame, tuvimos esta vela, ¿sí? Esta vela que está acá, ¿de acuerdo? Y miren la curiosidad, ¿no? Estamos revisando la vela con los clústeres, pero de la forma clásica, en donde nos va a consignar que en un nivel de precio nos coloca cuántos contratos comprados y cuántos contratos vendidos, ¿no? Mira la curiosidad, mira. En estos niveles de precio no hay compras, o sea, los clústeres de la demanda están en blanco, ¿no? Están en blanco. Y casi blanco porque hay 0, 1, ¿de acuerdo? Entonces, este patrón es muy interesante porque nos va a ayudar a determinar si una vela es liquidadora o una vela es avasalladora o una vela arrasadora que está buscando nuevos niveles de precio, ¿sí? Y te explico por qué, ¿no? Si nosotros utilizamos este sistema de las velas clúster, ¿de acuerdo? Nosotros, al observar en tiempo real, ¿sí? En el mismo momento del trade, y observamos que la vela empieza a descender con fuerza, pero sin embargo, al hacerle el zoom, notamos que los clústeres, en este caso de la demanda, son en blanco, tenemos una alta probabilidad de que esa vela se va a regresar. O sea, va a descender y probablemente va a regresar con una mecha, ¿de acuerdo? O sea, va a ser una vela liquidadora, una vela testeadora, ¿de acuerdo? Esa es la ventaja de utilizar los datos de order flow para anticiparnos al movimiento del dinero inteligente, ¿no? En este caso con las velas, ¿no? Y nota acá que estamos revisando solamente una vela, ¿de acuerdo? Acá nos muestra que hay poco interés por parte de los compradores en ese descenso o por parte de la demanda, ¿de acuerdo? Se abstienen de participar a mercado y la oferta tiene un fuerte desequilibrio, ¿de acuerdo? Entonces recordar, ¿no? Cuando una vela esté ahora, es muy probable que tú observas adentro de la vela en tiempo real y vas a observar este patrón, ¿de acuerdo? Entonces eso, ¿cómo te va a ayudar? Te va a ayudar a saber que esa vela no se va, pues supongamos que estamos en los 12.000, no va a bajar a los 3.000 o a los 4.000, ¿no?
Eso sí tenlo por seguro, porque es una vela solamente testeadora, ¿de acuerdo? Probablemente va a bajar hasta unas zonas estimadas según en función del perfil de volumen, ¿sí? Entonces, con este tipo de información te da una cierta tranquilidad de que, bueno, sabes de que la vela no va a subir o va a bajar, ¿no? Buscando una nueva área de valor rápido, porque probablemente si esta vela hubiera una pelea interna, ¿no? Entre cada clúster, para que sea una vela avasalladora, debería tener los mismos colores acá, así. Y acá, en la data que está acá, en el tensor, nos debería mostrar, si bien es cierto que el precio ha descendido, en el delta negativo, ¿de acuerdo? O sea, para que la vela fuera una vela avasalladora, debería mostrar una pelea interna, ¿sí? A pesar de esa pelea, ¿sería bajista? Claro, claro que sí. Y probablemente después de esa vela, vendría otra vela a buscar una nueva área de valor. Por eso la importancia de utilizar los clústeres para determinar si es una vela testeadora o liquidadora o es una vela que busca una unidad de valor. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver que es la misma vela que está acá. ¿De acuerdo? La misma. Aquí está. ¿Sí? En el mismo time frame, en 15 minutos, mediante las velas japonesas, vemos que es la misma vela. ¿Sí? Y efectivamente notamos que es una vela liquidadora, ¿no? Lo que nos puede ayudar bastante en la información, ¿no? Porque sabemos que la vela se va a regresar, ¿no? Así que si queríamos hacer una entrada en largo, hubiéramos buscado por estas zonas una entrada, ¿no? Con esa información que nos daba la vela cluster. En cambio, con una vela japonesa es muy difícil, ¿no? O sea, tú como en el momento que esta vela se está desarrollando, ¿cómo puedes saber que se va a regresar? No se puede saber, ¿no? Esa es la ventaja de utilizar order flow en tiempo real, ¿de acuerdo? La misma imagen, el 23 del 6 del 2019, ¿no? Y acá, pues, la vela se regresa, ¿no? Dándonos un tiempo para poder ingresar y ganar algo, ¿no? O para cerrar nuestro corto. Lógicamente que después de esto ya viene una secuencia de descenso, ¿no? Pero no es lo mismo, porque imagínate que si esta vela no hubiera sido liquidadora, hubiera llegado hasta acá y nuevamente hubiera seguido otra vela, ¿no? Roja, descendiendo. Entonces ya la cosa se hubiera puesto o más beneficiosa para los que estaban en corto o más perjudicial para los que están en largo, ¿no? Bueno, esta parte espero que se haya comprendido bien. Sigamos con la siguiente diapositiva, ¿sí? Vamos a ver ahora algunos patrones en una secuencia de velas, ¿sí? En una secuencia de velas. Lo anterior que hemos visto podría ser de utilidad para un scalping, ¿no? En donde busques esas zonas de liquidaciones para entrar cuando se regresa la vela, ¿no? Este ejemplo que está acá ha sido tomado el 16 del 6 del 2019, ¿no? La temporalidad 1 hora en Bitmex, ¿sí? Nótese acá cómo utilizamos, en este caso, hemos cambiado, no hemos alternado. O sea, por eso les digo, ustedes tienen que alternar en función qué información quieren ver, ¿no? En este caso yo lo he alternado con los clústeres delta, ¿no? Donde nos va a mostrar si hay más desequilibrio a favor de la oferta y la demanda, ¿no? Y en este caso vemos cómo esta vela de color verde empieza a ascender en valor numérico los deltas, ¿no? Mira cómo asciende y simultáneamente la intensidad del color verde también va aumentando, ¿no? Haciendo notorio un desequilibrio a favor de los compradores o de los que demandan, ¿no? La demanda está predominando en esta vela, ¿de acuerdo? Mira la continuación es muy interesante, ¿sí? Porque en el último nivel de precio de la vela, tú vas a poder notar si hay agotamiento o no en ese ascenso. En este caso, por el color intenso que nos da acá, no hay agotamiento. Por eso es que la vela sigue y asciende, ¿sí? Eso es algo muy interesante porque en una secuencia de velas podría ser que acá haya un verde pálido y ya nos estaría dando un indicio de que ese ascenso está sufriendo una absorción o un agotamiento, ¿sí? Y que probablemente a medida que avance llegará a un agotamiento y el precio tenga que descender. En este caso no, porque vemos claramente que este clúster tiene un verde, si bien es cierto no muy intenso, pero al menos
es notorio el desequilibrio a favor de la demanda, ¿de acuerdo? Acá se hace el refuerzo, ¿no? Intentaron hacer que el precio descienda, pero la demanda gobernó, ¿no? Y notas acá, en la cima, el clúster de este delta es un color verde, pero es un color verde pálido. Por lo tanto, ahí sí ya nos estaría dando indicios de un probable agotamiento en el ascenso. Habría que ver la siguiente vela, ¿no? Si nos muestra el mismo patrón del clúster delta pálido, a favor, en este caso, de la demanda, ya nos estaría dando unos indicios de que probablemente deberíamos colocarnos en corto, ¿de acuerdo? Esto se tiene que confirmar, claro, se tiene que filtrar con otros indicadores afín al volumen, con las herramientas de order flow, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto sería un patrón en una secuencia de velas, ¿de acuerdo? Básicamente para detectar el desequilibrio, si hay una tendencia o no, en este caso al alza, ¿de acuerdo? Sigamos con la siguiente diapositiva, ¿sí? Aquí vamos a ver lo que mencioné en una anterior diapositiva, ¿no? El patrón de nodos de mayor volumen en la vela clúster, ¿no? ¿Qué cosa es esto, no? Mencioné hace un momento en la anterior diapositiva, en las anteriores, que en la vela clúster hay ciertos niveles de precio en donde han convergido más volumen o más contratos cruzados por el ASI y por el BID, o más contratos comprados y vendidos, pues, ¿no? Más volumen. Esos puntos, ¿sí? Los podemos llamar nodos de mayor volumen, ¿de acuerdo? Que se denotan con una línea negra horizontal, ¿sí? Fíjate este trade, el 2 de mayo del 2019, ¿no? Aquí vamos a utilizar ese patrón de nodos de mayor volumen, ¿sí? Y en donde están señalizadas con las flechitas de color verde es donde están estos nodos, que son unas líneas de color negritas, ¿sí? Horizontales, en estos niveles de precio. ¿Qué significa esto? Que estos nodos de mayor volumen de las velas clúster en una serie de velas nos pueden dar un indicio para identificar una probable tendencia, ¿sí? En este caso, mira tú, el 2 de mayo del 2019, el ascenso del precio, ¿no? Y a medida que el precio asciende, se van formando en estos niveles de precio, en las velas clúster, estos nodos, que son unas líneas de color negro, donde nos va a indicar la mayor cantidad de contratos negociados que hubo en ese nivel de precio en esa vela. Pero mira la particularidad de estos nodos de mayor volumen, ¿no? Funcionan como una especie de soporte, ¿sí? Porque como en esos niveles de precio ha habido muchos contratos negociados, ¿no? La mano profesional y el dinero inteligente utiliza estos nodos, ¿sí? Como especie de soportes, en este caso estamos hablando de al alza, y sobre estos nodos, ¿sí? Los pone como una especie de escalones, ¿no? En donde ayuda al precio que ascienda ya con sus órdenes market o a mercado, ¿sí? Y en cada nivel de precio lo va reforzando, ¿no? Lo va reforzando y actúan como especie, en este caso, de soportes, ¿no? A medida que el precio asciende. Acá estaba 5.387.40. Nuevamente el precio asciende y sale este nodo de mayor volumen en los 5.393.10. Nuevamente el precio asciende a los 5.720.50. Acá hay un pequeño lapso de absorción de la oferta flotante que entra en corto. El operador principal lo absorbe, ¿sí? Y nuevamente continúa colocando estos nodos de mayor volumen como especie de soportes sobre los cuales él buscaría el impulso a través de sus órdenes market a mercado, ¿no? Acá en los 5.857.9, luego va ascendiendo estos nodos y 6.271.4 y así hasta llegar a 6.989.10, ¿no? Es donde el precio ha ascendido utilizando estos nodos de mayor volumen, el dinero fuerte, no, perdón, el dinero inteligente, la mano fuerte, ¿no? Utiliza estos niveles de contratos mayor negociados, en este caso vendrían a ser con un delta positivo, porque estamos al alza, ¿no?
y los utiliza de especie de soporte para el siguiente impulso, ¿no? Esto es muy interesante porque nos va a ayudar a identificar tendencias al alza o a la baja o, por ejemplo, en esta zona nos hubiera indicado no operar, ¿no? No operar hasta saber realmente si era si la tendencia iba a continuar o iba a descender, ¿no? Lógicamente que acá es probable que los nodos hayan estado de forma colocados irregular, entonces ya es un indicio que nos indica no operar, ¿de acuerdo? Lógicamente con otras herramientas de order flow podríamos haber llegado a determinar que era una zona de absorción de la oferta flotante y conservar la posición, ¿no? Pero solamente utilizando los nodos de mayor volumen en la vela cluster nos daría ya cierta precisión, ¿no? Así que pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí, de manera visual, ¿no? Nosotros alejamos la gráfica y de manera, se podría decir por sentido común, acá las velas clúster están configuradas con los delta, ¿sí? En cada nivel de precio, ¿sí? Y podemos notar que en una secuencia de velas el color predominante es el verde, por lo tanto ya podríamos de manera visual, ¿no? De manera sentido común, ¿no? No es igual que tú veas la vela japonesa de color verde, ¿no? Con la vela japonesa de color rojo, que veas esta vela, pues que te están mostrando los delta internos, ¿no? O sea, los delta internos de color verde te están indicando que la tendencia es al alza, que hay demanda, ¿no? No es igual que tú veas la vela japonesa de color verde y vas a entender que hay demanda. No, pues, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Acá sí te está confirmando, ¿no? Acá te está confirmando la tendencia al alza y de forma visual te está confirmando la tendencia a la baja, ¿sí? En este tramo, ¿no? Entonces, mira la precisión, cómo nos puede ayudar el order flow con la vela cluster, ¿no? Es muy interesante, ya con la práctica ustedes pueden saber en qué temporalidad usarla, ¿no? De qué forma utilizarla, según si les interesa saber si va a bajar o no bajar, ¿no? Por ejemplo, acá hubo una baja muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Entonces, identificando los deltas, te puedes saber, ¿no? Hacia dónde va a ir el precio, ¿no? ¿De acuerdo? Sigamos con la siguiente diapositiva porque está interesante el tema, ¿no? Ah, ojo acá. Nosotros revisamos en la primera parte de introducción al order flow también, acá ya lo puedes combinar, ¿no? Con los deltas del volumen, ¿sí? Muy interesante los deltas del volumen, ¿no? Y acá abajo, barritas estas barritas nos muestra el volumen total negociado en esa vela, ¿no? Entonces mira la secuencia de deltas del volumen y mira la secuencia de las velas acá, ¿sí? Y acá también, ¿no? Los deltas son negativos, por lo tanto hay una gran probabilidad de que el precio va a ascender y lógicamente el precio descendió, ¿no? Este es un time frame de 4 horas, ¿de acuerdo? Ya lo puedes combinar con la primera parte que hemos revisado, ¿no? Con la práctica, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Este es un patrón de secuencia de velas con clúster de color blanco, ¿sí? Hace un momento vimos cómo discernir, cómo saber si una vela era liquidadora o liquidadora testeadora o si era una vela avasalladora o arrolladora, ¿no? Que estaba buscando un nivel de precio, ¿no? Mira tú esta gráfica, la tomé el 24 del 6 de 2019, ¿no? En 5 minutos, básicamente, ¿no? Esto mayormente para los scalping, ¿sí? Porque es muy raro encontrar clúster de color blanco en temporalidades de una hora. Podrías encontrarlo, ¿sí? Si lo buscas, lo vas a encontrar. Pero usualmente para el scalping, ahí sí puedes utilizar este patrón, ¿no? En 5 minutos, en 15 minutos, ¿no? Mira tú cómo el 24 de junio del 2019 podríamos notar en este descenso que en el lado de la demanda, ¿sí? Aparecían clúster de color blanco o valor cero. O sea, esto ya era un indicio claro de que el precio iba a descender, ¿sí? Sucedió una vez, sucedió otra vez, entonces ya había un indicio para poder colocarnos en corto, ¿de acuerdo?
Y lógicamente tú podías ver también en el lado de la oferta la cantidad de contratos vendidos. Mira la cantidad intensa. O sea, hay un desequilibrio fuerte eh, a favor de la oferta, ¿no? De la oferta. ¿De acuerdo? Luego, en la siguiente vela, ya nos confirma que es una vela testeadora, ¿no? Por ver el interior de la vela. Recuerda que estamos examinando las velas clúster en este caso, con los clúster en un nivel de precio donde nos muestra cuántos contratos comprados y cuántos contratos vendidos, ¿de acuerdo? Hemos cambiado a este sistema, ¿de acuerdo? Mira tú, este 24 de junio, ya con los datos acá adentro podíamos saber de que era una vela liquidadora o testeadora con una mecha o sombra larga, ¿sí? En los 10.871.5. Entonces, lo que nos puede ayudar estos clúster, cuando en este caso, en este ejemplo es a favor de la demanda, son de color blanco, ya nos indica un cierto agotamiento y un probable, en este caso, descenso. ¿Sí? Si tú una secuencia de velas, tú observas ese patrón que en los clúster hay velas de color blanco o valores cero o valores muy pálidos, tenlo por seguro de que ya puedes tener la certeza de que el movimiento, dependiendo en dónde está el color blanco, se irá al alza o a la baja. Y eso es lo que pasó, ¿no? Eso es lo que pasó en este trade, ¿no? En 5 minutos, un scalping, ¿no? Ahora, yo les recomiendo una cosa. Si ustedes van a hacer scalping, no les recomiendo en 5 minutos o 15 minutos utilizar la plataforma de Bitmex, ¿sí? Les recomendaría utilizar una plataforma que no utilice apalancamiento, ¿de acuerdo? Sigamos con la siguiente diapositiva, ¿sí? Bueno, muchachos, acá siguiendo con la explicación de las velas cluster, vamos a verlo aplicado ya directamente en la plataforma de Tensor, ¿sí? Para poder indicar cómo configurar, ¿no? La forma como podríamos representarlas, ¿no? Estamos acá en la plataforma del Tensor, revisando BitMEX, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver es cómo configurar los clústeres, ¿no? De la vela, ¿no? Lo primero que tenemos que ir es acá a la pestaña que dice Head Maps, ¿no? Luego nos dirigimos aquí a la pestaña donde dice Opacity, que hay una bolita. Si nosotros la deslizamos, vamos a ver cómo alterna el color de la vela, ¿no? Entre velas japonesas y en este caso los clústeres de color del delta, ¿no? Los clústeres delta. Luego acá al lado izquierdo hay dos números, ¿no? El 1 y el 2. Si tú lo vamos a agrandar, ¿sí? Aquí podemos ver que está configurado para ver la vela en su interior de forma que los clústeres nos den la información de los delta, ¿no? Pero si le cambiamos el número en 1, vamos a ver de que ya cambia la forma clásica, en donde cada nivel de precio podemos observar cuántos contratos comprados y cuántos contratos vendidos ha habido, ¿no? De acuerdo, muchachos. A ver, acá, mire, interesante, ¿no? Vimos el tema de los clústeres con casillas blancas, ¿no? Y acá podemos notar, si lo alternamos con velas japonesas, ¿no? De que hay estos clústeres de casilleras blancos en donde no hay interés por parte de la demanda, ¿no? Por lo tanto, nos confirma el descenso, ¿sí? Y el precio desciende, efectivamente desciende, ¿de acuerdo? Ujú. Ok. Eh, Vamos a ver cómo configuramos para visualizar los nodos de mayor volumen en las velas cluster. Si estamos en una temporada de 5 minutos, nosotros vamos aquí a la pestaña que dice Volumen Profile. Nos dirigimos donde dice, a la segunda pestaña que dice Sesión Volumen.
Hacemos clic y automáticamente vemos cómo se ha formado ya estas líneas de color negrita donde nos indican los niveles de precio en donde ha habido más contratos negociados y más contratos comprados o vendidos, ¿no? Lógicamente que estos niveles de precio, algunos son en promedio, ¿no? O sea, se entiende que en estos niveles de precio donde está la línea negra ha habido contratos más comprados y vendidos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle una temporalidad de 15 minutos. Un ratito que cargue. Y vamos a ver cómo lo aplicamos este concepto, ¿no? Eh, acá está. Bueno, nota que acá, en la forma clásica, los clúster de las velas, si lo configuramos de la forma clásica, también el volumen abajo se va a denotar si hubo más oferta o más demanda con una barrita, ¿no? En este caso, la barrita es de color, y en su parte interior tiene una barra más grande roja que verde, ¿no? Y aquí podemos observar en la parte izquierda el volumen total y cuántos contratos comprados y cuántos contratos vendidos. En este caso podemos notar que hubo un delta negativo, ¿no? De menos 2285.20. Acá pueden apreciar mientras yo lo coloco acá, ¿de acuerdo? Y esto se confirma acá en el volumen total, ¿no? Ahora, si nosotros lo cambiamos a la forma utilizando los clústeres delta, vamos a ver que acá dentro del volumen, de este índice o barra de volumen, nos va a mostrar en su interior una zona más oscura, donde nos indicaría el delta en proporción al volumen total negociado, ¿no? Acá lo podemos apreciar, ¿sí? Por ejemplo, menos 2285.20, ¿no? Probablemente este menos 2285.20 entre 5346.99 de contratos vendidos, esa proporción hace que se coloque este color intenso, ¿no? En rojo, ¿no? Donde hubo un delta fuerte, ¿no? Fue un fuerte desequilibrio a favor de la oferta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a utilizar lo aprendido acá? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, estamos en una temporalidad de 1 hora. Y supongamos que queremos utilizar la secuencia de los nodos de mayor volumen, ¿no? Voy a oscurecer las velas, ¿sí? Y vamos a buscar zonas en donde estas líneas negritas nos puedan identificar una tendencia, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí en esta zona, el 28 de junio, creo que vamos a ir un poquito más atrás, un poquito más atrás. Ajá, esta está perfecta, ¿no? Mira tú cómo el precio llega a una zona acá abajo, aparentemente de absorción, ¿sí? Los delta del volumen nos muestran después de una continuación de volumen delta negativo, cambia, alterna, ¿no? A positivo, ¿sí? Y mira tú cómo acá, en esta zona, estos nodos de mayor volumen actúan como especie de soportes, ¿no? En donde el dinero inteligente, la mano profesional, el operador principal, ¿no? Lo utiliza como zona de absorción para hacer el siguiente ascenso, ¿no? Y efectivamente, hace el siguiente ascenso, confecciona una especie de escalera y sigue su ascenso, ¿de acuerdo?
llega a una nueva zona de absorción y sigue ascendiendo, ¿no? Ahí, busquemos otras zonas que sean un poco más interesantes. Vamos a alternarlo con la vela cluster, ¿sí? Ok. Ah, esta vela me parece interesante. Esta de acá. Esta vela. En una hora, en 15 minutos, ¿sí? En 15 minutos. Eh, la pregunta, ¿era una vela testeadora o era una vela liquidadora, no? Utilicemos, lo vamos a configurar los clústeres acá, ¿sí? Ahí está. Ahí está, ¿no? Mira esta vela, como el precio aparentemente ascendía, llegó a una zona de agotamiento en la parte superior y descendió, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo en su forma interna la vela, ¿sí? Recuerda que yo te he comentado hace un momento de que para utilizar la vela, los clústeres de la vela y saber si esa vela es una vela fuerte que va a buscar una nueva área de valor y va a venir otra vela probablemente, los clústeres en su zona, en su parte interna, deberían tener una pelea. O sea, los colores acá deberían también ser verde, intenso, o parecido a lo que está acá, ¿no? Si bien es cierto, acá notamos que la vela aparentemente en la temporalidad de 15 minutos ha buscado una nueva área de valor, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí está. Sin embargo, podemos notar acá de que la vela eh, debió haber sido una vela testeadora, ¿no? Y acá viene un tema, ¿no? Por eso digo con la práctica, ¿no? Usualmente, hasta donde yo lo he probado, es este especie de patrón, ¿no? Funciona en temporalidades grandes, en 4 horas, en una hora, ¿no? Para determinar si esa vela es liquidadora o no, ¿de acuerdo? En temporalidades de 15 minutos y 5 minutos, eh, la verdad que también debería funcionar, ¿no? Pero acá podemos notar, ¿no? Que la vela, déjenme agrandarlo un poquito, en 15 minutos no ha habido prácticamente resistencia a la oferta, ¿no? Y deberíamos entender que esta vela ha debido ser una vela liquidadora, testeadora. Por eso les digo, depende mucho del contexto en donde se va a utilizar el criterio, ¿no? En este caso aparentemente no funciona el criterio, ¿no? Aparentemente no funciona, ¿no? ¿Sí? Porque la vela ha debido regresarse y acá no se ha regresado mucho. Pero nota tú que si la vela no hubiera tenido estos clústeres de color blanco, hubieran sido de color intenso, probablemente la siguiente vela hubiera sido igual, hubiera descendido. ¿De acuerdo? Entonces, el patrón de los clústeres de poco interés, de color blanco, nos indican probablemente que sea una vela testeadora con una mecha, o también de que la vela no va a descender más, ¿no? Ya es cuestión de que tú revises la gráfica, encuentres estos patrones retrospectivamente, ¿no? Y practicando, busca estos patrones, ¿no? Y te vas a dar cuenta si es efectivo o no usar esto, ¿no? En este caso, si bien es cierto la vela no fue liquidadora en este frame de 15 minutos, nos ha indicado una información valiosa de que no venía un descenso fuerte, ¿no? Porque si esta vela hubiera tenido un descenso fuerte, acá los colores hubieran sido intensos en la oferta y la demanda, ¿de acuerdo? Vamos a buscar un periodo que me parece interesante, que ahí vamos a notar este patrón, ¿sí? Que es en el de 4 horas. Voy a hacerlo un poquito más, un poquito que cargue, y lo vamos a ver, ¿sí? Por favor,
tú trata de revisar XBT, ¿no? Y busca estos patrones como practicando para que te puedas entrenar, ¿no? Unos segunditos que cargue esto. A ver. Creo que lo vamos a poner en un día, ¿sí? Un día. Listo. Esto es lo que quiero que vean, ¿sí? Esta zona de acá. Esto que cargue. Esto de acá. Esta zona de acá, ¿no? En donde bajó el precio de los 4.000, de los 6.000 a los 4.000, ¿no? A los 3.000, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo este patrón de los clústeres de casilla blanca nos puede mostrar efectivamente acá, estamos en marco temporal de un día, ¿no? Cómo la vela es hasta cierto punto liquidadora, ¿no? Y no nos muestra todavía un descenso fuerte, pero miren acá, miren la continuación de las velas acá, ¿sí? Lo voy a reducir. Acá XBT estaba en los 6.500, ¿no? Y empezó el descenso fuerte, descenso fuerte. Pero mira tú, la primera vela tuvo líquido y se lateralizó. Pero de ahí vienen las velas que buscan el descenso, ¿no? Que son estas velas que están acá, que tienen una pelea intensa en los clústeres, mira. Mira, y después de esta vela sigue la siguiente vela, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces ya nos indica que el precio va a descender, va a buscar una nueva área de valor. Mientras que esta vela, si bien es cierto es el inicio, todavía nos da un tiempo a considerarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Mira la importancia de ubicar o monitorear en tiempo real si esa vela va a descender con fuerza o es una vela liquidadora, ¿no? Y acá nos demostró que era una vela liquidadora, ¿no? Se regresó el precio. Después ya vinieron las otras velas que sí buscaban el área de valor, ¿no? Esta, pues, que es donde la pelea es intensa y lógicamente, si tú ves acá mira acá en la zona de acá, vas a ver que el delta es negativo, ¿sí? Acá lo ves. Pero hay una pelea, a pesar de eso hay una pelea interna, ¿de acuerdo? En donde la oferta predomina, ¿de acuerdo? Mientras que acá no, acá no. Y por eso es una vela liquidadora. Entonces este es un patrón muy importante que te puede ayudar a monitorear en el momento que hay un descenso o ascenso importante, o también encontrar un patrón en la secuencia de velas si va a haber un descenso o no, o un ascenso, ¿de acuerdo? Yo quiero que veas también acá una cosa importante, ¿no? Mira cómo el precio, a medida que intenta ascender aquí, ¿no? En la parte superior, cómo estos clústeres se vuelven pálidos, ¿no? Ya no hay interés, o sea, hay agotamiento. En este caso de la demanda, ¿no? Ya eso nos indica un agotamiento, un descenso, ¿no? Un descenso, ¿de acuerdo? Un descenso. En una secuencia de velos, ver este agotamiento en la cima, en los clústeres, es un descenso, ¿de acuerdo? Si lo cambiamos a los delta, también vamos a ver que los colores son muy débiles, ¿no? Entonces ya nos indica un agotamiento, ¿de acuerdo? Esto es importante, ¿no? La secuencia de los nodos de mayor volumen, la secuencia de los clústeres, y acá también podemos ver en esta vela los delta, ¿no? Cómo estos delta, lo hemos configurado como delta, van aumentando de valor, ¿no? Mira cómo aumenta de valor. El color se mantiene porque hay un desequilibrio y ese desequilibrio a favor de la oferta se denota porque va aumentando el valor del delta, ¿no? Mira cómo aumenta de 6.4, menos 7, menos 7, menos 8, hasta que lo baja, ¿no? Lo baja y ahí continúa nuevamente, ¿no? Acá la demanda no tiene mucha fuerza, poco desequilibrio a favor de la demanda y
el descenso continúa, ¿no? Continúa, sí, continúa hasta llegar acá, ¿no? Bueno, chicos, esto era todo lo que le quería mostrar, ¿no? Aquí aplicado en esta segunda parte de las velas clúster. Por favor, entrenen, revisen retrospectivamente la información de Autoflow utilizando estos criterios para que practiquen, ¿no? Y de alguna forma, también en el momento, utilícenlo para que vean la efectividad de esta información, ¿no? Bueno, con esto hemos concluido la segunda parte de la introducción a Autoflow, ¿de acuerdo?